Vamos a compartir la palabra de Dios en un tema muy importante, porque la Iglesia Católica es la una y única iglesia que fundó Jesucristo. ¿Por qué las sectas no? ¿Por qué? Hoy ustedes y yo miramos en el mundo entero mucha gente que dice, no, yo soy la iglesia. Eso es lo mismo. Eso, ser católico, ser evangélico, eso es lo mismo. Incluso los evangélicos nos han robado el nombre de cristianos. Y la gente dice, mi tía se metió a cristiana. O sea que los católicos no son cristianos. Entonces, ¿por qué dice mi tía se metió cristiana? ¿A usted le patina el coco o qué le pasa? Es que cuando estaba en la iglesia católica era cristiana. Ahora dice, mi tía se metió cristiana porque ya usted tiene mentalidad protestante. Pero cuando le bautizaron, le hicieron cristiana. Entonces se metió a protestante o se metió a una secta, pero a cristiana ya era. Ya era cristiana. Pero vean ustedes cómo los católicos caen así, pero los protestantes le ponen una trampa y caen redonditos, completicos. No, nosotros somos cristianos desde el día del bautismo y para siempre somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Y por qué yo no puedo conformarme en una secta? Si hoy algún protestante tiene la buena intención de ver la verdad, podrá descubrir por qué no es lo mismo estar en una secta que estar en la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no apoyamos a que la gente se meta a protestante? Y entonces la gente dice, es que a usted le gusta pelear con los hermanos separados. No, pelear no. Me gusta mostrarles con la palabra de Dios cuál es la verdad para que no anden engañados, para que sepan a qué atenerse. Sencillamente, miremos así para comenzar. ¿Por qué la Iglesia Católica es la de Cristo? Porque hay constancia, primero así en la historia, después en la Biblia, constancia en la historia que es la única iglesia que tiene 2000 años. O sea, con la venida de Cristo, viene desde Cristo, es la única. Miren, que los protestantes digan que ellos son la iglesia de Cristo y hasta ahora están naciendo. Con Martín Lutero, año 1520, comenzaron los protestantes. Pero puede ser que cualquier persona se le ocurra fundar una iglesia y diga, esta es la iglesia de Cristo. ¿Cuándo la fundó? Ayer. ¿Y por qué la iglesia de Cristo? Bueno, porque yo digo que es la de Cristo, porque aquí se lee la palabra, porque aquí se ora, esa es la iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es un insulto a la inteligencia. Decir que una secta que tiene 20 años, que tiene 50 años, que tiene 100 años, que tiene 500 años, decir que es la iglesia de Cristo es un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque Cristo vino hace 2000 años. Explíquenme, ¿cómo va a ser la iglesia que fundó Cristo si Cristo vino hace 2000 años? ¿No se da cuenta que está insultando la inteligencia de los demás? ¿Está diciendo que los demás son unos tontos, unos idiotas? ¿Porque no son capaces de pensar? Si Cristo fundó la iglesia, la fundó hace 2000 años, cuando Él vino. Y esa iglesia ha existido y existirá. Y a esa iglesia que yo tengo que pertenecer. Yo no puedo creerle a un tonto que venga y funde una iglesia ahorita y diga, esa es la iglesia de Jesucristo, porque a mí me da la gana de decir que es la iglesia de Jesucristo. Dame las pruebas. ¿Por qué la iglesia católica es la de Jesucristo? Si tenemos alguna prueba, claro. ¿Cuál es la única iglesia que tiene la tumba de San Pedro, la tumba de San Pablo? ¿Han escuchado hablar de ellos? La tumba de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas. ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿Fueron cristianos o no fueron cristianos? ¿Fueron de la iglesia de Cristo o no fueron de la iglesia de Cristo? ¿Y por qué los evangélicos no tienen su tumba? Pero como la ignorancia es atrevida y los evangélicos sufren de la ignorancia crónica,
no se dan cuenta que la iglesia de Jesucristo guarda los restos, las tumbas de los primeros cristianos, de los apóstoles. Pero no, por cierto, no son los evangélicos, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, es la iglesia católica. Qué curioso. Y usando la inteligencia, dígale usted a cualquier protestante que diga, la iglesia mía es la iglesia de Cristo, dígale, compruébeme en cualquier parte del mundo donde haya un templo de la iglesia suya que tenga más de 1000 años. Raspado. No existe. Pero usted va a Roma y usted puede ver cuántas iglesias, cuántos templos, 1000 años, más de 1000 años. Usted dice, ¿qué pasó? Porque la iglesia católica sí los tiene. Porque nadie me puede maldecir, me puede insultar, pero ningún protestante me puede refutar. La única iglesia que tiene templos de más de 1000 años, con garantías, con pruebas, y pueden hacer los estudios que quieran, es la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? Sencillo. La única iglesia que hizo la Biblia fue la iglesia católica. ¿Por qué los protestantes, si son la iglesia de Cristo, por qué ningún protestante hizo la Biblia? No deje que le tomen el pelo. No deje que se le burlen. Si los protestantes fueran la iglesia de Cristo, ellos serían los que hicieron la Biblia, pero no, la Biblia no la hicieron ellos. Ellos cargan la Biblia, pero no saben ni de dónde salió. La Biblia fue hecha en el año 382 con el Papa San Dámaso I. Pero cualquier persona ignorante dice, pero es que el Papa no escribió la Biblia. Oye, nunca he estudiado, sepa distinguir entre lo que yo estoy diciendo. Quien hizo hacer la Biblia es una cosa y escribirla es otra cosa, no sea ignorante. Cuando yo digo que Papa hizo, no estoy diciendo que la escribió. Miren cómo la ignorancia es atrevida. Los protestantes dicen, el Papa no hizo la Biblia porque el Papa no la escribió. ¿No sabe distinguir entre escribir y hacer? El Papa no escribió la Biblia, pero hizo la Biblia. ¿Y qué significa Biblia? Mire, aquí hay una Biblia. Colección de muchos libros, biblioteca, pequeña biblioteca. ¿Quién coleccionó los libros en una pequeña biblioteca? Eso se llama hacer la Biblia. El Papa San Dámaso I. ¿Quién la escribió? Eso es otra cosa. ¿Me captan? Pero el protestante juega con la inteligencia de la gente, insulta la inteligencia de la gente y la gente se deja enrollar. Ya sabemos que el Antiguo Testamento estaba antes de Cristo. El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles. Pero bueno, ¿quién coleccionó? Una carta estaba en Roma, carta a los romanos. ¿Quién trajo esa carta? Otra en Filipos. ¿Quién la trajo? Otra en Éfeso. ¿Quién la trajo? Otra en Colosa. ¿Quién la trajo? ¿Y quién lo metió aquí? Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. ¿Por qué no lo hicieron los evangélicos? Porque ellos no existían. Porque ellos no son la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo la iglesia católica? Únicamente ella. Ninguno le ayudó, ningún evangélico. Porque ninguno de ellos existía. Solo existía la iglesia católica. Es fácil. Después que la iglesia católica hizo la Biblia, entonces viene Martín Lutero, año 1520, búsquenlo en la historia, siendo sacerdote de la iglesia católica, se sale de la iglesia católica y agarra la Biblia y dice, no estoy de acuerdo con 7 libros de la Biblia. Y hay que hacer una Biblia para nosotros, los evangélicos, los protestantes. Qué raro, ¿no? Ya llevaba la iglesia 1500 años. Y viene Martín Lutero a querer quitarle a la Biblia 7 libros, y viene Martín Lutero con ganas de fundar la iglesia de Cristo. Y la historia no lo perdonó, porque la historia no le dice la iglesia de Cristo, dice la iglesia luterana. ¿De quién es?
De Lutero. De Lutero. No lo perdonó. Claro, él viene a engañar a los estudiosos también, ¿no? Los estudiosos son inteligentes. Es la iglesia de Martín Lutero. Se llama los luteranos. Así de sencillo. Pero la iglesia de Cristo ya existía desde antes. Entonces yo quiero ver por qué somos católicos. Porque somos inteligentes, no nos dejamos engañar de cualquier tonto que venga fundando una iglesia. Entonces los hermanos separados dicen, no, pero es que cada uno puede fundar su propia iglesia. Además, la iglesia católica significa que es católica porque ahí mete el mundo entero. O sea, católica significa meter a todas las sectas. La iglesia católica significa a todas las fe de cada secta, a cada doctrina de la secta. Un supermercado de religiones, eso significa católicos. No, católico no significa meter varias fe en una sola. No, eso no necesita católica. Católico significa que una fe se riega por todo el mundo. Una misma fe. Ahora los protestantes cambian. Católico significa que todas las doctrinas, aunque sean fe distintas, todas son la iglesia católica, porque católico significa universal, donde quepan todos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Católico significa una fe que comenzó con Cristo, se lo dio a los apóstoles, se fue extendiendo hasta llegar al mundo entero. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Un solo evangelio, una sola fe. Entonces, ahí significa universal. Que la misma fe de aquí es la misma fe de Venezuela, la misma fe de Colombia, la misma fe de Roma, la misma fe, una fe universal. Entonces, ahí está la confusión. Y los protestantes se valen de la ignorancia del pueblo para meterles mentiras. Y hoy está de moda que cualquier secta dice, yo soy de la iglesia católica. Pero usted está en comunión con el Papa. No, el Papa es el anticristo, es la bestia. ¿Usted cree que la Virgen María es virgen? No, esa es una prostituta. ¿Usted cree en el bautismo? No, yo no creo. ¿Usted cree en la confesión? No, pero usted es católico. Yo sí soy católico porque la iglesia de Cristo es católica y católicos somos todos porque ahí cabemos todos. No, así no es. Ahora yo le voy a comprobar con la Biblia que no puede ser así, que eso es mentira. Otros dicen, no, pero es que mire, la iglesia soy yo. Porque Cristo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces yo para reírme le digo, bueno, donde hay 2 o 5 hombres fumando droga, ahí está Cristo. Porque él dijo, donde hayan 2 o más. Ah, pero señor cura, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre. Ustedes no han escuchado noticias, por ejemplo, que hay guerrilleros que son evangélicos, narcotraficantes que son evangélicos, asesinos que son evangélicos. Entonces, donde hayan 2 guerrilleros evangélicos, ahí está Cristo en medio de ellos y esa es la iglesia de Cristo. Donde hayan 2 asesinos, porque los asesinos se encomiendan a Dios para matar. Señor, que me vaya bien, que no lo pele. Entonces, ahí está Cristo cuando están organizando. ¿No vieron la noticia allá en Colombia que asesinaron a un hombre que quería ser presidente? ¿Y cuál fue la noticia? Que los que organizaron el asesinato, antes de mandar al joven a matarlo, le pidieron a Dios para que no lo pelara. Son muy cristianos, muy creyentes. Entonces, cuando 2 o más se congregan en mi nombre, estaban en el nombre de Dios para matar a ese hombre. Ahí está Cristo. No, le voy a explicar que eso es frases tomadas de la Biblia, extraídas de la Biblia, sin tomar en cuenta el contexto, para ver qué estaba diciendo Dios a través de su palabra. Y para engañar a la gente, hoy debemos tener mucho cuidado. Porque comencemos por allí. Mateo, por ejemplo, San Mateo capítulo 18, versículo 20, es esa frase. San Mateo capítulo 18,
versículo 20, es esa frase que utilizan los evangélicos para decir, bueno, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Yo no necesito estar en la iglesia. Yo soy la iglesia. Y si yo me congrego con otro y hablo de Cristo y digo Cristo salva, aleluya, gloria al Señor, y esa es la iglesia universal, esa es la iglesia católica, esa es la iglesia de Cristo. Y el versículo, ustedes lo van a ver, Mateo capítulo 18, versículo 20, ahí está el versículo. Pero si miramos el contexto, verá que no es como dicen los protestantes. Escuche. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se da cuenta que Cristo no se somete a una iglesia? Que Cristo está en todas partes y cualquiera que nombre a Cristo, que confiese con sus labios que Cristo es el Señor, aleluya, ya está salvo y pertenece a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Ya va un momentico que Jesús no dijo eso. Jesús no dijo simplemente que donde 2 o más estuvieran reunidos y allí lo invocaran a Él, ya esa era la iglesia de Cristo. No, el versículo 15, del versículo 15 en adelante, de ahí Mateo 18, nos va a mostrar cómo Jesucristo está hablando que donde hayan 2 o más congregados en su nombre, pero que pertenezcan a la iglesia que Él fundó. Mateo 18, 15 en adelante. Pongan cuidado. Si tu hermano peca contra ti. ¿Está hablando de hermano de carne? No. Hermano de carne no. Hermano de fe. Hermano dentro de la iglesia. Pongan cuidado que no está hablando de cualquier persona. No está hablando de donde cualquier persona. Está hablando de hermanos. Ya nos está dando algo especial. Está diciendo que es una familia, ¿verdad? Hermanos. Vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Está hablando de hermanos. Ahora, ¿cuál es la familia de esos hermanos? Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2 para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Muy bien, ¿estamos claros? Ahora, aquí, Lupita, vean a qué familia pertenecen los hermanos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. ¡Aleluya! Entonces está hablando no de cualquier persona en la calle, cualquier sinvergüenza o cualquier protestante, sino aquellos miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia. Y pongan cuidado que luego sigue hablando de esos hermanos de la iglesia, y cuando esos hermanos de la iglesia estén reunidos 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pongan cuidado, sigue. Repita lo que dijo ahorita. Lo último. Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o a 2 para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos, pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia. De modo que Jesucristo sí fundó una iglesia. Estamos en el capítulo 18. ¿Se acuerda dónde fundó la iglesia? En el capítulo 16. Capítulo 16 fundó la iglesia. Ahorita vamos para allá. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ya estaba fundada la iglesia. Ya estaba fundada. Díselo a la iglesia. Siga. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y... ¡Ay! Si está fuera de la iglesia, si no se adapta a la iglesia, si no obedece a la iglesia, ¿lo tenemos como cristiano? Por pagano. Léalo. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia... Si no escucha a la iglesia como los protestantes... Tenlo por pagano y publicano. ¡Ah! Mi tía se metió a cristiana. No, señor. Si no escucha a la iglesia, si se sale de la iglesia, si no obedece a la iglesia, entonces se metió a cristiano. Entonces más nunca lo vuelvan a decir. ¿Se metió a qué? Pagano y publicano. Pagano y publicano. Pagano significa gente que no le importa a Dios, porque no escucha a la iglesia. Y publicano, pecador público. Todo el mundo ha de saber que está cometiendo un pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado cuando la gente rechaza la iglesia y se sale de la iglesia y de la verdad de la iglesia? Apostasía.
Entonces, no se metió a cristiano, se metió a pagano, se metió a publicano. Públicamente confiesa él mismo, yo era católico y ahora me metí en evangélico. Públicamente es un publicano, usted es un apóstata, cometió un pecado. Entonces, esto no lo sabe la gente. Entonces la gente dice, no, es que estar en la iglesia o no estar en la iglesia eso es lo mismo. Escuchar la iglesia o rechazar la iglesia eso es lo mismo. Porque Cristo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Sí, pero dentro de la iglesia. Escuchando y obedeciendo a la iglesia. Claro que sí. Acérquese usted un poquito más para acá, porque yo estoy muy allá. Y ustedes, ya me llevan para allá. Ahora sí. Escuchen lo que viene. Sigue, niña. Repítelo otra vez de nuevo. Si no escucha la iglesia. Yo quiero, vamos a poner la lupa, le prendemos la luz y le hacemos zoom para que ustedes lo capten. Otra vez, si no escuchan. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia. Ahí, subrayen eso, otra vez. Si no oyere a la iglesia. Otra vez. Si no oyere a la iglesia. ¿Existe cuántas iglesias? Otra vez. Si no oyere a la iglesia. ¿Cuántas iglesias existen? Una. ¿Hay que oírla o no oírla? ¿Hay que hacerle caso a la iglesia o hacer lo que usted le dé la gana? Otra vez. Si no oyere a la iglesia. Pero como usted es protestante, ¿y sabe qué significa protestante? Que protesta. Y yo no quiero eso, yo no acepto la iglesia, a mí no me gustan los curas, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, protesto. Y no escucha, no obedece, no hace caso a la iglesia y se mete a evangélico. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Está escrito o no está escrito? ¿Y cómo se explica que hayan católicos que digan que eso es lo mismo? Escuchar a la iglesia o no escuchar, estar en la iglesia o no estar en la iglesia. No es lo mismo, según Jesucristo, esa persona. Jesucristo el Señor, el que ustedes dicen que es nuestro Dios y que lo es realmente. Dice, si no escuchan la iglesia, ténganlo por un pagano o por un publicano. Y el católico, ignorante, dice, no, eso es lo mismo. Es que Jesucristo es extremista. Es que Jesucristo es falta de caridad. No tuvo tolerancia con los hermanos separados. Es que Jesucristo no vivió el momento que estamos viendo nosotros, que es el de cuando todos nos aceptamos, no importa que Jesucristo no fue ecuménico. Ya va. Jesucristo fue claro. Y Él es el camino, la verdad y la vida, que en castellano significa yo le creo a Él, punto. Lo que usted diga, palabra que se la lleva el viento. Pero Jesucristo dijo que hay personas que no escuchan a la iglesia. Y Él dejó la iglesia y la dejó para que la gente lo escuche, para que la gente le obedezca. Dejó a la iglesia para que encamine a la gente por los senderos del reino. Pero hoy está de moda insultar a la iglesia, rechazar a la iglesia, decir yo no quiero nada con la iglesia, pero yo estoy salvo, yo creo en Cristo. La mentalidad protestante. Yo a la iglesia ni para qué, yo no quiero, yo vivo mi fe a mi manera. Y además ellos también son cristianos, son creyentes, ellos también habrá de salvarse, yo tendré que tener misericordia de ellos. No hay que decirles nada, hay que dejarlos tranquilos. No. Yo no sé si es que yo lo veo y ustedes no lo ven, o es que algunos se hacen los ciegos. Otra vez, si no escucha la iglesia. Si no los oyere a ellos. La iglesia, más adelante, niña. Si no oyere a la iglesia. Si no oyere a la iglesia. Protestantes, vean el problema de ustedes, que nadie se lo va a decir.
Ustedes no oyen la iglesia, ustedes hacen lo que les da la gana, lo que les llega a la cabeza, lo que les llega a la mente. Y dice Jesús, el que haga eso, lo que ustedes hacen, señores protestantes. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Que escuchen los protestantes del mundo entero, que dicen que la iglesia no sirve para nada, que no hay que hacerle caso a la iglesia, que Cristo no fundó una iglesia, que Cristo no dejó una iglesia y que Cristo no dejó su doctrina, su verdad, su palabra en la iglesia para escucharla. Repítalo, protestantes, óiganlo. No es palabra mía de yo, está en la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Saben cuál es la rabia más grande que le da a los protestantes? Que no le predico con la Biblia católica. Esto no es la Biblia católica. Que le predico con la Biblia protestante, aunque le quitaron sabiduría, para decirle jaque mate. ¿Está escrito o no está escrito? Y para demostrarle al mundo que los protestantes no creen en la Biblia. Los protestantes tienen la Biblia como una carnada para pescar ingenuos, para pescar tontos. Y agarran la Biblia, la ponen debajo del brazo y dicen que saben mucho de Biblia, pero no creen en la Biblia. Esto no lo creen los protestantes. Díganle a un protestante, léale esto y díganle a un protestante. Dice la Biblia, Jesucristo dijo que el que no escuche a la iglesia es un pagano y es un publicano. El protestante le sacará 1000 excusas, 1000 pretextos y dirá que eso fue que el escritor sagrado estaba a lo mejor borracho el día que escribió eso. Sí, porque ellos tienen que salirse con la suya, pero nunca van a aceptar que eso está escrito ahí para que yo lo lea y diga, alerta, alerta, Cristo dejó una iglesia, Cristo quiere que escuchemos la iglesia, que obedezcamos a la iglesia. Y si no obedecemos a la iglesia, somos paganos, somos publicanos. Yo jamás me salgo de la iglesia. Yo no dejo de obedecerle a la iglesia. Pero entonces observe, porque después de que dice que tenemos que obedecerle a la iglesia, entonces va a decir que donde estemos congregados, no el mundo entero, no los paganos y publicanos, sino los miembros de la... Pongan cuidado, donde esté reunida la iglesia, no importa que haya 2 o 3. Porque si es la iglesia de Cristo, ahí está Cristo. Por eso cumple Cristo lo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, de Mateo 28, 20. Pero eso tarea por la casa, usted lo puede escribir y lo busca para que se den cuenta. Lo que estamos mirando es que la mentira de los protestantes, que Jesucristo dijo, donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos, significa que donde hayan 2 protestantes, ahí está Cristo en medio de ellos, que donde hayan 2 ladrones, 2 asesinos, ahí está Cristo en medio de ellos, y que lo que ellos digan eso es verdad. No, señor. No quiero decir, cuidado, no quiero decir que Dios no esté en todas partes, o que Dios no pueda estar también con esas personas, pero no quiere decir que entonces esa gente forme la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Va, sigue. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. A la iglesia. No a cualquier persona. O si no, cualquier persona ataba y desataba. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. No se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a la iglesia. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siga. Otra vez os digo que si 2 de vosotros... De la iglesia, miembro de la iglesia. 2 de vosotros. No cualquiera. 2 miembros de la iglesia. 2 de vosotros. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho y por mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí está escrito, no es 2 cualquier persona, 2 de ustedes, 2 hermanos, 2 miembros de la iglesia que obedecen a la iglesia, que están dentro de la iglesia, que no son paganos o publicanos. ¿Me captaron la idea? Entonces el protestante, para engañar al tonto, dice, no es que Cristo dijo que donde 2 o más
estuvieran reunidos, allí estaré en medio de ellos. Además, San Lucas capítulo 10, versículo 16, San Lucas 10, 16, no solamente dice que estará donde dos o más, sino que además dice, quien a ustedes escuche, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿A quién se lo dijo? ¿A cualquier persona? Entonces el que rechace a un violador está rechazando a Cristo. Porque Cristo dijo, el que a ustedes rechaza a mí, el que rechace a un asesino, está rechazando a Cristo. Porque Cristo dijo que ustedes rechazan, a mí me rechaza. No. No lo dijo por todas las personas, lo dijo por los miembros de la iglesia. ¿Qué dijo? Quien a ustedes oye, a mí me oye. Quien a ustedes oye, se lo dijo la iglesia. El que no escuche a la iglesia, lo tengan por publicano o pagano. Otra vez. Quien a ustedes oye, a mí me A la iglesia, a la iglesia. Quien a ustedes oye, a la iglesia. ¿Por qué digo que a la iglesia? Porque en el capítulo 9 está hablando de cuando llamó a los 12 y los envió a predicar. Y en el 10 cuando envió a los otros 72 discípulos de la iglesia. Entonces, otra vez. Quien a ustedes oye, a mí me oye. De modo que Jesucristo está unido a la iglesia. Tan unido a la iglesia que el que oye a la iglesia, oye a Cristo. Y el que no oye y el que rechaza a la iglesia. Quien a ustedes desprecie, a mí me desprecia. El que desprecia a la iglesia de Cristo, ¿a quién desprecia? A Cristo. ¿Cómo se explica eso? Pablo lo explica porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces yo tengo que estar en la iglesia que fundó Cristo. Cristo funda una iglesia. ¿Por qué yo soy católico? ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque es la única iglesia que fundó Cristo y no solamente la fundó, sino que le dio la misión de pastorear, de guiar al rebaño en la persona de Pedro. En San Juan capítulo 21, versículo 15, San Juan 21, 15, ustedes van a descubrir por qué la iglesia católica es la de Cristo. San Juan 21, 15. La iglesia es el rebaño de Jesucristo. Cristo es el dueño de todas las ovejas. Pero usted va a ver cómo Jesucristo a todas sus ovejas les pone un pastor que las guíe. Y ese pastor lo escogió de entre los 12 apóstoles. Y se llamó Pedro. De modo que Jesucristo quiere una iglesia, un rebaño, donde estemos todos, por llama católica, todas sus ovejas, las de Él, pero que sean pastoreadas y cuidadas por Pedro. Y cuando veamos nosotros el rebaño, no podemos saber de quién son esas ovejas hasta que no veamos quién la está pastoreando. Porque usted ve el rebaño y usted dice, esa oveja puede ser de Petronilo, esa oveja puede ser de Pánfilo. Pero ¿cómo sé de quién son esas ovejas? Vamos a ver quién la está pastoreando. Cuando yo vea que la está pastoreando Pedro, ya, esas ovejas son de Cristo. ¿Por qué? Escuche. Cuando hubieron comido, Hubieron plural, los apóstoles. Hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: a uno de los 12. Estaban los 12. Jesucristo le dice a Pedro, a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? vean por qué la Iglesia Católica es la de Cristo. Porque Jesús le dice a Pedro, uno de los 12, le dice, ¿me ama más que los otros apóstoles? ¿Me ama más que estos, los apóstoles? Cualquier persona inteligente se da cuenta que Jesucristo está haciendo la diferencia entre todos los apóstoles. A Pedro lo pone aparte. ¿Me ama más que estos?
¿Quién no es capaz de ver que Jesucristo sacó a Pedro aparte de los apóstoles? ¿Me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora vean que para poder descubrir a quién pertenecen las ovejas, tengo que mirar quién es el pastor que la cuida. Véanlo, dale. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hay una parranda de corderos. ¿Quieren saber si son de Cristo? Miren a ver quién las apacienta. Si es la iglesia católica, si es la iglesia de Cristo, ya estamos claros según San Juan, ¿quién la apacienta? Pedro. Pregunto, ¿los protestantes se dejan apacentar por Pedro o tienen otros pastores? Tienen otros pastores. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que son del rebaño de Cristo si el rebaño de Cristo, mis corderos, mis ovejas, las apacienta Pedro? ¿Notan la diferencia? ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo y lo de los protestantes no? Porque el pastor de los protestantes se llama Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith o cualquier tonto que haya fundado su iglesia. Pero la iglesia católica tiene la dicha, el caché, el lujo de ser fundada nada más ni nada menos que por el mismo Jesucristo, y no que cualquier tonto se autonombrara pastor, apóstol, evangelista, sino que el mismo Jesucristo eligió de entre los 12 a uno y le dijo, tú eres Simón Pedro, apacienta mis corderos, que serían los otros apóstoles. Pero no solamente apacientan mis corderos, también las ovejas donde estamos tú y yo metidos. Venga, donde sigue. Ponga cuidado. Segunda vez. Volvió a preguntarle por segunda vez. Segunda vez. A ustedes no les importa, no les interesa saber por qué por segunda vez. ¿Por qué insiste? Porque Jesús quiere que quede bien claro. Que nadie los confunda, que nadie los engañe. Jesús quiere que el mundo entero tenga la verdad clara, sin confusión. Por eso lo dijo una vez, 2 veces y 3 veces. Como queriendo decir, el que quiera oír, que oiga. El que quiera creer, que crea. Ese es el problema de cada uno. Pero ahí está escrito. Por segunda vez. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí viene la lupa. ¿Me amas? Escuche. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Respiren profundo. Ahí viene. Vean que los protestantes no son la iglesia de Cristo. Y vean que la iglesia católica sí es la de Cristo, porque vamos a detectar cuál es el pastor que cuida las ovejas. Dale. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Otra vez? Pastorea mis ovejas. Se lo traduzco en castellano porque este está hablando en inglés. Va en castellano. En castellano significa, las ovejas mías de yo, no la va a pastorear cualquier tonto que se llame pastor. Las ovejas mías de yo, que es la iglesia que yo fundé, la va a pastorear Pedro. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Ya los protestantes pueden decir, es que ustedes saben que el cura Toro lo que les gusta es manipular la Biblia, que el cura Toro... Entonces explíquenme qué significa eso. Entonces que alguien me explique, porque no entiendo. Y si eso no es verdad, ¿por qué está en la Biblia? Y si eso está en la Biblia, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque los protestantes no creen en la Biblia. Los protestantes usan la Biblia como carnada para pescar ingenuos, para pescar a los tontos.
Pero aquí está claro, las ovejas de Jesucristo las pastorea Pedro. Y por eso usted verá que en la Iglesia Católica se le da tanta importancia a Pedro. Porque si no, no somos el rebaño de Cristo. Porque a él le pareció bien, cuando ustedes se mueran le reclaman. A él le pareció bien dejar a Pedro. Los protestantes dicen, no, quitemos a Pedro y cada secta pone su propio pastor. Y miren, ¿no? Qué duro, ¿no? Es que en la iglesia no puede haber, todos somos iguales, no puede haber una cabeza. En la iglesia no puede haber dirigente, no puede haber un cabecilla. En la iglesia no puede ser una autoridad porque todos somos iguales. No puede haber un pastor. Y después que enseñan eso, fundan una iglesia, ellos mismos se nombran pastores, dirigentes, gobiernan la iglesia y hasta la roban. Y todo lo que dijeron, ¿por qué no estaban en la iglesia? Porque no estaban de acuerdo con la jerarquía en la iglesia. Ellos terminan siendo jerarquía en la iglesia. Me dijo un pastor, señor cura, quiero decirle que usted está equivocado porque en mi iglesia no hay jerarquía. En mi iglesia somos todos iguales. Le dije, ¿todos son pastores? Dijo, no, pero todos somos iguales. Le dije, ¿de verdad? Dijo, sí. Le dije, le voy a hacer una pregunta, respóndeme. Cuando están en el culto, ¿todos recogen el diezmo? O sea, como todos son iguales, hoy Petronilo se levanta y dice, bueno, el diezmo hoy es para mí. Y ustedes se callan la boca, ¿verdad? Como todos son iguales y como ahí no hay dirigente y no hay jerarquía, al otro día lo recoge otro, ¿verdad? O siempre es para usted. Yo no, porque yo soy el encargado de... Ah, entonces usted es el dirigente. Pregunto, ¿en la iglesia no hay jerarquía? ¿Quién es el que enseña en la iglesia? ¿Quién es el que predica en la iglesia? ¿Cualquiera o usted? ¿Se da cuenta que dicen una cosa y hacen otra? Ahorita que andábamos por allá, por lugares cristeros, llegó una señora y me dio un papelillo en una plaza, papel. Y le dije, ¿y eso de qué es? Digo, no, eso es del Evangelio. Y le dije, usted es católica. Digo, no, yo soy cristiana. Le dije, entonces no, tranquila, porque yo soy de la iglesia católica cristiana que fundó Cristo, no de cualquier tonto que fundó cualquiera allí. Digo, no, ¿y dónde dice que la iglesia católica es de Cristo? Le dije, ¿quiere saber? Digo, sí, llámeme, ya el dirigente, llámeme el pastor, llámemelo. Y le dije, vaya, llame a que quiera, que le dé la gana, vaya, búsquelo. Y al rato llegó el hombre. Sí, vamos a hablar, todas. Y entre tanto, lo que digo hoy, en resumen, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y le dije, ay señora, la está maldiciendo. Porque usted lo mandó a buscar a él. Maldita usted que confió en él. Se miraron los dos y yo me vine y se quedaron más perdidos que nada. Claro, ahí es la que estaba confiando era ella que mandó a buscar al pastor. Maldito el que confía en otro hombre. No le gustó. Delicaditos. Pero miren, hermanos queridos, cómo la Biblia nos presenta que Jesucristo funda la iglesia y pone a un pastor que los protestantes rechazan y dicen anticristo, le dicen bestia, le dicen de todo y dicen que el Papa no existe en la Biblia, que eso es mentira, que todos son iguales. Pero entonces que alguien me explique, Dios mío santo. Ahora, si yo no se lo muestro en la Biblia, tienen razón. Me pueden insultar, me pueden mentar la madre y me pueden mandar para el infierno. Pero no me pueden refutar. Ahorita usted puede ver cuando el video, cuando lo vea un protestante, me va a mentar la madre, me va a maldecir, me va a decir cuántas cosas. Pero ningún protestante me puede refutar. Ese es el odio que siente contra mí. Ahora, seguimos porque no lo dijo 2 veces, lo dijo 3 veces. La tercera vez. Le dijo la tercera vez. Eso se llama ser tapados. Si ya no lo entiende por tercera vez, es porque son muy tapados. Más tercos que una mula. ¿O no? Pero como Jesús sabe, el Señor Jesús es Dios y sabía que somos más tercos que una mula, lo dijo no una vez, no 2 veces, lo dijo por tercera vez.
Le dijo la tercera vez. ¿Otra vez? Le dijo la tercera vez. Como cuando usted ve un hijo que es terco y desobediente. Ya se lo dije una vez. Ya se lo dije 2 veces. Se lo digo por última vez. Así está Jesús. Igualitico. Otra vez. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces le dio 2 tareas. La primera, pastorear. La segunda, cuidar. Que en todo sería, ¿cómo es? Proteger al rebaño y alimentar al rebaño. ¿Verdad? Cuidar, porque el pastor cuida de los lobos. Llevar a buenos pastos, pastorear, es llevar a los buenos pastos para que se alimente. Y esa es la tarea del Papa en la iglesia. Que la gente se alimente, pero no solamente que se alimente, porque si se alimenta, son ovejas gordas. Y si no las cuida, imagínense que llegue el lobo, ¿cómo las encuentra? Gorditas y nadie que las cuide. Díganme una cosa, ¿no es eso lo que está pasando en pleno siglo XXI con los católicos? Con los católicos que leen la Biblia pero no se preparan con la apologética. Están gorditos y llegan los lobos, los protestantes, y encuentran a un católico que ha leído la Biblia pero que no se ha preparado con la apologética y no ha conocido estas cosas. Entonces lo agarra gordito y se lo lleva. ¿Por qué gordito? Porque conoce de Biblia. Entonces el protestante lo engaña y se lo lleva con facilidad. Gordito. Era catequista, bien gordo. Era carismático, gordísimo. Era seminarista, era diácono, era cura. Gordísima esta oveja. ¿O no? Y por eso el Cristo le puso la misión a Pedro, pastorear, que significa alimentar, llevar a buenos pastos, y cuida las ovejas. Un sacerdote que solamente alimente y no cuide, no está cumpliendo con el deber. Un obispo que solamente se conforme con alimentar las ovejas y no las cuida, no está cumpliendo con su deber. El sacerdote tiene que alimentar y cuidar, para que no venga cualquier tonto a llevarse al católico. Y de ahí entonces la apologética, para cuidar el rebaño. Entonces, hay católicos que dicen que el curatorio le gusta pelear con los evangélicos. No, le gusta es cuidar las ovejas. Y si viene un lobo, dice el mismo Jesucristo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que es un asalariado, yo no quiero ser asalariado, cuando ve un pastor evangélico que es un lobo vestido de oveja, que viene a destruir, ve venir al lobo y ¿qué hace el asalariado? Corre, huye. Y dice Jesucristo, huye porque es un asalariado. Trabaja solamente por un sueldo. Eso es asalariado. Pero no le importan las ovejas. El sacerdote que le importa las ovejas, las alimenta con la Eucaristía, con los sacramentos, con todo lo que hace en la iglesia, y las cuida para que no vengan los evangélicos y se la lleven. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer. Porque según Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, 28, dice ya específicamente que los obispos, que son los pastores que Cristo ha dejado en la iglesia junto con Pedro, deben cuidar al rebaño para que no vengan los lobos, que no son animales, sino son hombres,
con doctrinas diferentes, con mentiras y engaños, a llevarse a la gente. Que no está en la Biblia, que son inventos del cura Toro. No, está en la Biblia Reina Valera y ustedes lo van a escuchar. Hechos 20:28. Cuidad de ustedes y de toda la grey, Cuidar. ¿Saben qué es cuidar? Algo distinto a alimentar o pastorear. Cuidar es lo que hace el pastor para que los lobos no se la coman. Cuidar. ¿Otra vez? Cuidar de ustedes. No corra, usted corre, pero usted va como en quinta, porque no va ni en tercera siquiera. A ver, cuidar. Esta frase es importante, esta palabra. Otra vez. Cuidar de ustedes y de toda la grey. Toda la grey, todo el rebaño. Pongan cuidado que Cristo dejó un pastor dentro de la iglesia, que es Pedro, y otros que les ayuden, que son los apóstoles, que son los obispos. Cuidar de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos. Ahí están los obispos. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque Cristo pone a Pedro, que cuida todas las ovejas en general, pero luego pone a los obispos, que son los colaboradores del Papa, que vienen ¿a qué? ¿A qué? No, otra vez. Para apacentar. No, otra vez, un poquito atrás, arriba. Cuidar de ustedes. ¿Ustedes no se dan cuenta que utiliza las dos palabras? Cuidar y apacentar. ¿Y qué le dijo a Pedro? Cuida y apacienta. ¿Por qué juega con las dos palabras? Porque el sacerdote o el obispo o el papa que solamente se preocupe por alimentar, falló. Porque el mandato de Dios es alimentar, pastorear. Y segundo, cuidar. Esas son las dos funciones del pastor. Yo no sé si ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Yo no sé si ustedes no lo escuchan. Él no lo está inventando. Si alguno cree que él lo está inventando, pues para qué lo lee. Él no lo está inventando. Lo está leyendo de la Biblia. Repítalo. Cuidar de ustedes. Cuidar. De ustedes y de toda la grey en la Cuidar toda la grey, todo el rebaño. En la que el Espíritu Santo los puso como obispos. Como obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia. Entonces hay que cuidar y hay que apacentar. ¿Qué? La iglesia de Dios. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? La iglesia de Dios. ¿Y qué tiene que apacentar? La iglesia de Dios. Dos cosas. Dios quiere que haya obispos, pastores, que ayuden a Pedro a cuidar y apacentar. ¿Qué es lo que va a cuidar y apacentar? Un rebaño. ¿Y cómo lo llama Hechos de los Apóstoles a ese rebaño? ¿Cómo lo llama? La grey. Ajá. En la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios. ¿Cómo llama a esa grey? ¿Una iglesia o varias? Pero nos vamos a encontrar con una iglesia. ¿Y por qué los protestantes insisten, persisten y siguen molestando y diciendo que son muchas? No, la iglesia de Cristo es una. Y Cristo puso a Pedro como pastor general y puso a los obispos como colaboradores de Pedro para cuidar y apacentar la iglesia de Dios. ¿Y qué significa la iglesia de Dios? Que hay otras iglesias que no son de Dios, que son de Martín Lutero, de José Smith, de Carlos Parán o de cualquier tonto que la haya fundado. Ahí está claro que Dios tiene una iglesia, pero también está claro que hay otras iglesias que no son de Dios. A cuidar y apacentar el rebaño, que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Noten la diferencia. A ver si logran captarlo con lupita.
La iglesia protestante es una iglesia que la fundó Martín Lutero, año 1520. Y la iglesia católica es la iglesia que la fundó Jesucristo, que es Dios. Nada, no le llevamos nada a los protestantes. Nosotros estamos en la iglesia de Dios y los protestantes están en la iglesia de Martín Lutero, no le llevamos nada. La importancia de la iglesia. ¿Por qué la iglesia católica es la de Cristo? Porque es la iglesia donde está el Papa, donde están los obispos, repítelo otra vez de nuevo, desde el 20, desde el 28, ¿qué digo? 28. Cuidar de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él adquirió con su sangre. Ahora van a ver por qué dice cuidar. Cuidar. Vamos a ver por qué. Ya sabemos por qué alimentar, porque si no la alimenta, pues se muere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuidar? Venga usted, siga. Porque yo sé que después de mi partida, ¿Por qué tienen que cuidarla? Otra vez. porque yo sé que después de mi partida, Porque yo estoy seguro, mire las profecías, son profecías. Esas profecías hay que creerlas. Porque estoy seguro, yo sé que después de mi partida, después que me llegue la pelona, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿por qué hay que cuidar las ovejas? Porque entrarán entre ustedes, ¿cómo es? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué hay que cuidar las ovejas? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué hay que cuidar las ovejas, obispos, curas? ¿Por qué hay que cuidar las ovejas? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces el pastor alimenta y el pastor cuida las ovejas de Cristo, porque entrarán lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron, le pondremos protestante, matarirerireron. Ese nombre no me gusta, matarirerireron. Le pondremos evangélico con H, con B de burro y con K y con S, evangélico, matarirerireron. Porque lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¡Ay! ¿De dónde saldrán? Vamos a ver. ¿Y de dónde salen esos lobos? ¿De la selva? Vamos a ver otra vez. y de vosotros mismos, Cuando yo era católico. Ya, listo, ya nos dimos cuenta que eran de nosotros mismos. ¿O no? Todos tienen el mismo disco rayado. Cuando yo era católico, era un borracho, era un adúltero, aleluya. Era un pecador, aleluya, gloria al Señor. Ahora ya pecado no tengo. A otro con ese cuento. Otra vez. y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que no está escrito. Que lo inventó el cura Toro. La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica porque tiene al Papa, a los obispos para alimentar y para cuidar las ovejas, porque vendrán lobos rapaces que querrán destruir el rebaño y no saldrán de otro lado, saldrán de nosotros mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Para enseñar cosas, doctrinas falsas, mentirosas, cosas falsas, novedades. Y así podrán, dice el apóstol, arrastrar. ¿Otra vez? Arrastrar, Un poquito más atrás. se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No van a ir a los drogadictos, a los ateos, a los asesinos, no van a ir a ellos. ¿Van a buscar qué? A los discípulos. Van a pescar a los católicos.
Y la palabra es, que dice, lo van a... ¿Cuál es la palabra? Arrastrar. Lo van a arrastrar. Y si yo lo arrastro a él, él pasa a ser un... No lo digas, no lo digas. O sea que se va con ellos, no lo diga, lo dice la Biblia. Que ellos lo van a arrastrar y el que se deje llevar va a ser un buen... No lo digas, no lo digas. Ustedes verán. ¡Ay, se metió a cristiana! Mi tío se metió a cristiano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se metió a cristiano? Lo arrastraron. ¿O no? Está escrito, ¿no? Yo solamente lo estoy leyendo. Si creen que es mentira, pasen y lo leen ustedes. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó. Y debemos estar claros, queridos hermanos, con mucho cuidado. Pero entonces ellos pueden decir, con la misma invento de ellos, es que católico, lo que les decía, católico significa que es la Iglesia universal. O sea, no importa lo que yo crea, con tal y crea en Cristo, no me importa. Ya soy salvo, con tal y crea en Cristo, somos lo mismo, somos cristianos. Ese es el falso ecumenismo que tenemos hoy día. Que ustedes y yo hemos escuchado incluso dentro de la Iglesia Católica. Eso es lo mismo, eso es igual. Con tal y crea en Cristo, ya. No importa que tengan otra doctrina, no importa que tengan otra fe, no importa que tengan otra enseñanza, no importa que tengan otras cosas, no. Lo importante es que crean en Cristo y punto. ¿Qué? ¿Será verdad? Vamos. Si creen que es verdad, vamos a analizarlo, para que ustedes se den cuenta que esa es una de las mentiras más grandes del diablo. En Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, ustedes van a descubrir que según San Pablo, eso no se puede. Que la Iglesia de Cristo es católica, no porque todos los que tengan distintas fe se van a meter en un solo saco y por eso son católicos. Y todos los que tengan distintas esperanzas, distintos bautizos, entonces se van a meter en un solo saco y pasan a ser la Iglesia Católica de Cristo. No, señor. La enseñanza es todo lo contrario. Por muchos que seamos, tenemos que tener una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo y una sola iglesia y un solo Espíritu. ¡Qué bárbaro! ¿Que no está escrito? Vamos a ver. Continuamente dispuestos a conservar la unidad. ¿Qué es lo que dice Pablo que tenemos que estar nosotros dispuestos? Vamos a ver, otra vez. Continuamente. ¿Escucharon la palabra que usa? Continuamente significa en un momento solamente o siempre. Otra vez. Continuamente. Continuamente significa siempre. ¿Todos solamente en los primeros años de la iglesia o en todo el tiempo de la iglesia? Otra vez. Continuamente dispuestos. ¿Cómo debemos estar? Dispuestos. ¿A qué? Atención, atención. Información de última hora. ¿A qué? A conservar la unidad. ¿Qué significa conservar? No corra. ¿Qué significa conservar? Que todavía no ha llegado, que va a llegar, o que ya llegó, que llegó a nosotros, y que así como estaba antes, nosotros no lo vamos a cambiar, sino lo vamos a mantener. ¿Cómo le parece a usted? ¿Que vendrá más adelante, o que ya llegó, y que cuando llegue a nosotros, tenemos que estar pilas para no cambiarla, sino conservar. Vean que San Pablo es distinto a los protestantes. Los protestantes dicen, bueno, ahora ya Cristo me reveló a mí y ya lo que venía antes que yo, 1000 años, 1500 años antes, eso no hay que conservarlo.
Lo que tenemos que mantener ahora es lo que yo diga, porque yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor. El Señor me dijo, Pánfilo, te nombro pastor, funda una iglesia y tú eres el pastor de esa iglesia y enseñe todo esto. Y como yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habló, ustedes tontos tienen que creer. Así trabajan los protestantes. Y los tontos le creen. Pero mire que no hay nada que inventar. Pablo dice que todos nosotros tenemos que estar prestos constantemente. ¿A inventar? No. ¿A qué? A conservar lo que ya se nos dio. ¿Sí me captan o no me captan? Ahora léalo, pero despacio. Continuamente. No, desde el comienzo. Continuamente. El 3. Ajá. Continuamente. Continuamente. Dispuestos. Dispuestos, no dormidos, no como los católicos ahí. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? No hacen nada. No, hay que estar continuamente activos, dispuestos. Ajá, ajá, ajá. Yo no me quedo dormido. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dispuesto. ¿O no? ¿Estoy interpretando mal o estoy interpretando bien? Continuamente dispuesto. ¿A qué? A conservar. A conservar. O sea, ya me la dieron anterior a mí, venía. Lo tenía mi abuela, mi mamá, ¿cómo es mi mamá? Mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, bueno, todo esto para atrás. Me lo dieron antes de nosotros. Continuamente dispuesto a conservar, llegó a mí y yo tengo que conservarlo. Cuando usted se mete a evangélico, a protestante, pero llama protestante, porque no conservó lo que su abuela le dejó como herencia, lo que su mamá le dio como herencia, usted no lo conservó, sino lo botó a la basura y se metió a evangélico. ¿Me captan? Y tenemos que estar dispuestos a conservar. ¿Qué es lo que hay que conservar? Algo muy importante. La unidad. ¿Qué tenemos que conservar? La unidad. ¿Qué tenemos que conservar en la iglesia? La unidad. O sea que Dios no está de acuerdo cuando ahora salen muchas iglesias separadas. Cristianos separados. Evangélicos separados. Hermanos separados. Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere que continuemos conservando la unidad. Unidad significa una sola. Ya no lo voy a decir yo. Que lo diga la Biblia. Usted búsqueme Colosenses usted. O si quiere, no, Colosenses no. Como estamos en Efesios. Estamos en Efesios, ¿eh? 4, ¿ah? Sí. Ah, sí. Como estamos en Efesios 4, para que sepan de qué estamos hablando, unidad de qué. Entonces busca Efesios 5, 25. Ustedes que hay la unidad. ¿En qué? ¿A dónde tenemos que tener la unidad? ¿Sí? Porque la unidad, ¿en qué? Ustedes quedan en el 25. Cuando yo le diga lea el 25, usted lo lee. A ver. Conservando la unidad del Espíritu. Del Espíritu. ¿Ese Espíritu está con E mayúscula o minúscula? Con E mayúscula. Entonces, ¿de qué Espíritu estamos hablando? Del Espíritu Santo. Tenemos que conservar la unidad del Espíritu. Pregunto. Cuando el Espíritu Santo, pues está con E mayúscula, obra, ¿es para dividir o para unir? Para unir. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Diablo significa el que divide. Juan 17, 21. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Ya se está viendo en la familia, ya no hay unión. Juan es católico, Pedro testigo, Andrea evangélica y Luis es mormón. La división
no es de Dios, es obra de Satanás. Divide. Diablo significa que divide. Juan 17, 21, ¿recuerdan? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Algún día leanlo. Entonces, la unidad del Espíritu. Entonces, ¿cómo se entienden que los protestantes, el Espíritu los toma y los manda a fundar otra iglesia? Ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la unidad. Por eso ustedes verán que los protestantes, cuando dicen recibir el Espíritu, todos brincan y ¡ay, fuera Satanás! Y son gritos y usted sale asustado. Porque no es el Espíritu Santo. Vean, no, mejor no lo vean. La unidad del Espíritu. ¿Alguno de ustedes está interesado en saber cuál es la unidad del Espíritu que Dios quiere? ¿De verdad quiere saberlo? Aquí le va. El cristiano debe mantener la unidad del Espíritu. ¿Cómo comienza esa unidad del Espíritu? Con el vínculo de la paz. Para mantener todo en la paz. A ver, niña, usted. Ah, no, usted está buscándome la cita que viene. Sí, aquí viene. A ver, ahí viene cómo comienza la unidad. Respire profundo. ¿Cómo comienza la unidad? Vamos. Un solo cuerpo. La unidad significa un solo cuerpo. ¿Qué? ¿Y cómo así un solo cuerpo? ¿Cómo así? Si todos nosotros tenemos un cuerpo, entonces, Dios mío santo, entonces será solamente una persona, un solo cuerpo. ¿O de qué cuerpo está hablando? ¿O a qué llama Pablo cuerpo? ¿A qué llamará Pablo cuerpo? ¿A la iglesia será? ¿Será? Vamos a ver qué dice el 25, a ver a qué llama Pablo cuerpo. Vamos a ver, porque estamos en el 4, pasemos a 5, 25 a ver de qué habla. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificar. Un poquito más atrás, el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¡Ah, en el 23! Dice cómo la unidad. ¿Usted qué es ahí? ¿Usted qué hay? 4. ¿Cómo es la unidad del Espíritu? Un solo cuerpo. Lea usted. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ya entendí. Un solo cuerpo. Otra vez. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¡Ah, ya entendí! ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Él es la cabeza. ¿Y cuántos cuerpos? Porque si hay muchos cuerpos, un monstruo. ¿O no? Un solo cuerpo. Como uno solo es la cabeza. Cristo es la cabeza y la iglesia es su. Y ahora, ¿y cómo se mantiene la unidad del Espíritu? Como habéis sido llamados a una sola esperanza. Papito, el 4. Un solo cuerpo. ¿Cómo es la unidad del Espíritu? Un solo cuerpo. Ah, la iglesia es una. Un solo cuerpo. La iglesia católica es la una y única iglesia que fundó Cristo. Pues es el único cuerpo de Cristo. Y miren que si quiere una. Versículo 25, ahora sí, una. Vean ustedes que es una iglesia. La iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Repita el 23 para que se den cuenta que es lo que usted leyó. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
La iglesia, una, singular. la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 25. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? ¿Cuántos cuerpos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia La iglesia, siga. y se entregó a sí mismo por ella, ¿Una o varias? Una. Siga. para santificarla, ¿Una o varias? Una. habiéndola purificado Habiéndola. ¿Una o varias? Una. en el levantamiento del agua por la palabra, Ahí viene, repite por junto. ¿Cuántas iglesias quería Cristo, quiere Cristo y querrá Cristo? a fin de presentársela a sí mismo, Ahí viene. Ahí viene. La foto. La foto. una iglesia ¡Pácata! A los protestantes, tome otra foto para los protestantes. A ver. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? una iglesia, ¡Pácata! Tome, protestantes, tome. ¿Cuántas iglesias católicos? Otra vez. una iglesia, ¡Pácata! ¿No lo ven? Una iglesia. Y entonces, ¿cómo se explican que hayan miles? La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Querido hermano, una iglesia. Por eso dice Pablo, quiero que ustedes estén prestos todo el tiempo a conservar la unidad del Espíritu. O sea que eso ya venía desde antes, por obra del Espíritu Santo. Conservar la unidad del Espíritu, como venía desde antes de que llegaran los protestantes. El 4. Un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. La unidad del Espíritu es una sola iglesia. Un solo cuerpo. O sea que los protestantes están violando el deseo de Dios, que todos seamos uno. No, pero es que todos somos uno porque somos la iglesia católica y entonces aunque tengamos varias fe, varias esperanzas, no importa, nos metemos en un solo saco. No, Señor. Vea que la unidad está en un solo cuerpo Y un solo espíritu. y un solo espíritu que no nos va a dejar dividir. Si todos tenemos el mismo Espíritu Santo, no nos vamos a dividir. Y miren que la esperanza tiene que ser la misma. La fe, una sola. El bautismo, uno solo. Los protestantes, cada uno tiene su propia esperanza, cada uno tiene su propia fe y cada uno tiene su propio bautismo. Véanlo, véanlo. La unidad del Espíritu, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Como habéis sido llamados a una sola esperanza. Una sola esperanza. ¿Es la misma esperanza de los protestantes que la de nosotros? Los testigos de Jehová esperan un cielo nuevo y una tierra nueva aquí, pero no allá. ¿Es la misma esperanza? No, nosotros esperamos allá. Nosotros esperamos que el día en que muramos, si morimos en pecado, que no sean mortales, podemos nosotros purificar en el purga. Esa es la esperanza de los protestantes. Tenemos la esperanza de que papá y mamá que murió, si nosotros oramos por ellos y hacemos obras de misericordia, Dios les va a sacar del purgatorio. ¿Esa es la esperanza de los protestantes? No. Otra esperanza. Pero dicen la unidad del Espíritu es un solo cuerpo, una sola iglesia. Una sola esperanza, un solo espíritu, una sola esperanza. ¿Qué más? La de vuestra vocación. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Mire que católico no significa meter en un saco todas las sectas con su propia fe, con su propia esperanza. Porque somos católicos, entonces el uno espera una cosa, el otro cree otra, el otro cree otra, pero todos lo metemos en un solo saco y forman la iglesia católica. No, Señor, porque la iglesia católica de Cristo mantiene la unidad, un solo Señor, una sola esperanza,
una sola fe. Un solo bautismo. Ni siquiera en el bautismo los protestantes están de acuerdo. Y tienen otro bautismo. Y se mete a otra secta, tiene que volverse a bautizar. Y se mete a otra secta, tiene que volverse a bautizar. Porque cada uno tiene su propio bautismo. Y dice Pablo, así no es. Ustedes tienen que estar solícitos en conservar todo el tiempo dispuestos la unidad del Espíritu. Ya San Pablo sabía que vendrían los protestantes y que vendrían con otra iglesia. Y Pablo dice, no se deben engañar, es una sola, un solo cuerpo. Sabía que venía con otras esperanzas, no se deben engañar. Sabía que venía con otra fe. Sabían que venía con otro bautismo. Y ya Pablo entonces nos advierte. Pero que nosotros somos tan tapaditos y no leemos la Biblia que nos dejamos engañar. ¿Cuántas personas adultas trabajando en la iglesia, carismático, cursillista o cualquier grupo de apostolado, y se meten a evangélicos y se vuelven a bautizar? ¿Y qué dice aquí? Un solo bautismo. Pero el pastor dijo, haga lo que le dé la gana, pero la Biblia dice, un solo bautismo. Pero cambió la fe, pero Jesús dice, una sola fe. Entonces, el católico ignorante dice, pero con tal y crean en Cristo, con esa fe ya está. No, Señor, una sola fe. La fe de los protestantes no es la fe de nosotros. Nosotros tenemos fe que Jesucristo está ahí con su cuerpo, su alma y su divinidad. Y cuando el sacerdote nos da la hostia, dice el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos fe que es así, decimos amén. El protestante no tiene esa fe. ¿Se dan cuenta que no es la misma fe? No sean tontos. Ustedes quieren justificar a los protestantes. Y ustedes quieren justificar a aquellos que hablan de ecumenismo, pero no, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Si alguna vez ustedes quieren saber qué es ecumenismo, unitatis reintegratio, ustedes pueden buscarlo del Vaticano II y ustedes lo pueden leer desde el 4 en adelante. Y ustedes verán que en resumen el corazón de la unitatis reintegratio es que cada líder de la iglesia que sea exponga con claridad totalmente toda la doctrina en público para que todos vean lo que cree y enseña, hasta que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad que dejó Cristo en la una y única iglesia que es la iglesia católica, y donde celebremos el único culto que dejó Cristo, que es el de la Eucaristía, en una misma fe. Eso es ecumenismo. ¿Que no está escrito? Búsquenlo. Pero hoy día ecumenismo es que yo católico me vaya a una secta al culto protestante. No, eso no es ecumenismo, eso es ser tonto. Eso es ser ignorante. Eso es ignorancia crónica. Y de eso hay mucho. Entonces, aquí la Biblia dice no, en la iglesia de Dios es una sola fe, solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza. ¿Y quién lo inventó? ¿Y para qué lo inventó? Lo inventó Cristo. Lo inventó Cristo. ¿Y para qué lo inventó? Para que nosotros no nos dejemos engañar. Mira que el Pablo lo va a explicar. Versículo 11, para no leerlo todo, para adelantar. Versículo 11. Ahí mismo del capítulo 4. Él constituyó a algunos como apóstoles. Ayúdenme. Atención. Dios. Jesucristo que es Dios. ¿Otra vez? Él Jesucristo que es Dios. Constituyó. Usted no tiene que constituir. Eso ya está constituido. Usted no tiene que inventar nada. Ya está inventado. ¿Me captaron la idea? Otra vez. Él constituyó a algunos como apóstoles. Se da cuenta que Jesucristo ya dejó sus
apóstoles. Usted ya no tiene que inventar apóstoles. Y se da cuenta que no todos son apóstoles. Él constituyó a unos, a los que Él quiso. Apóstoles. Pero yo no lo tengo que inventar, ya están inventados. Los protestantes inventan la iglesia. Inventan apóstoles. Y la Biblia dice que no. Ya Cristo fundó una iglesia, ¿de acuerdo a Mateo 16, 18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Ya la fundó la iglesia. Yo no tengo que fundar iglesia, ya Cristo la fundó. Los apóstoles, él mismo, ¿otra vez? Él constituyó a algunos como apóstoles. Entonces, yo tengo que ser pensante. Ya los apóstoles existen desde Cristo. No tenemos que inventar lo que ya está inventado. Lo inventó Cristo a unos apóstoles. Ah, no, viene un protestante y dice, yo me nombro apóstol. No, ya Cristo dejó lo de él. En la iglesia de él. A otros profetas. A otros, él mismo dejó como profetas. Yo no tengo que inventar profetas. Voy a fundar una iglesia y voy a sacar profetas. No, ya Cristo dejó sus profetas. Lo único que yo tengo que hacer, aceptar sus apóstoles, aceptar sus profetas. ¿Saben qué significa apóstol, no? Enviado. O sea que ya Cristo tiene sus enviados. No, es que la iglesia católica se dañó, se prostituyó. Es que la iglesia católica no era la de Cristo. Entonces yo voy a fundar la verdadera iglesia de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Yo soy el verdadero enviado por Cristo. ¿Por qué? Porque yo fundé una nueva iglesia, a mí me habló el Espíritu. No, ya Cristo dejó sus enviados. Apóstol significa enviado. Ya Cristo dejó sus enviados. Yo tengo que aceptarlo. A quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. A que ustedes rechazan a mí, ya los dejó. No tengo que inventar nada. Dejó a sus profetas. O sea, ya no es que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. Ya Cristo dejó, ¿quién? Interpretar a las Sagradas Escrituras. Dejó sus profetas que hablaran de parte de Dios. ¿Por qué yo tengo que andar buscando nuevos pastores nuevos? No, eso ya lo dejó Cristo. Tengo que asumir los de Cristo. Aceptar, conservar los de Cristo. A otros evangelizadores. Yo no tengo que inventar evangelizadores, ya Cristo lo dejó. Solamente que dentro de la iglesia, ya Cristo lo dejó. Ahora, yo quiero pertenecer a ellos, pues me meto a la iglesia que Cristo dejó. Y ahí yo puedo integrarme, pero no puedo inventar. A otros pastores. Ya Cristo dejó pastores. A Pedro, pastorea a mis ovejas. A los obispos, cuida el rebaño, pastorea el rebaño, que es la iglesia. Ya Cristo dejó los pastores. Ahora fundan la iglesia y nombran pastores nuevos. ¿Por qué? ¿Le están haciendo la competencia a Cristo? Ya dejó sus pastores para que quieran a la iglesia. Y atención, atención, viene una palabra clave. Y doctores. Y doctores. ¿A eso también dice doctores? A esta me gusta más. Y maestros. Y maestros. El que hizo esta Biblia yo creo que ya escuchó la homilía mía, las predicaciones mías. Y maestros. O sea, que yo no tengo que inventar nada. Que yo no debo agarrar la Biblia, como dicen los protestantes, interpretarla a mi propia cuenta. Porque para eso Cristo mismo dejó los maestros. ¿Para qué están los maestros? Para enseñar. ¿Y para qué enseña? Para que usted tenga el conocimiento. ¿O para que usted invente? Para que usted tenga el conocimiento y no invente. ¿Para qué está el maestro de matemáticas? Para que usted nunca cometa la burrada de decir que 2 más 2 son 5. Para eso está el maestro de matemáticas. Y si usted no estudia y dice, pues yo no voy a estudiar, y yo digo que 2 más 2 son 5 porque yo soy bravo, porque tengo plata o porque yo soy don fulano, diga lo que le dé la gana, pero va a quedar como un gigante ignorante. Ah, y para todos hay maestros. ¿Usted quiere estudiar medicina? Ahí están los maestros. ¿Quiere estudiar inglés? Ahí están los maestros. ¿Quiere estudiar matemáticas? Ahí están los maestros. ¿Pero quiere estudiar la Biblia? No quiero maestros.
Ay, qué bello, ¿no? Para todos maestros, pero para las cosas de Dios, lo que yo quiera interpretar, como a mí me dé la gana. No, Señor, para eso ya dejó los maestros. Entonces Jesucristo dejó la iglesia católica es la de Cristo, porque tiene los pastores que dejó Cristo, los apóstoles que dejó Cristo, los profetas que dejó Cristo, los maestros que dejó Cristo, el cuerpo que es la iglesia que dejó Cristo, la fe que dejó Cristo, la esperanza que dejó Cristo, el bautismo que dejó Cristo, todo lo que dejó Cristo. ¿No lo ven? Y los protestantes están inventando cada día más. Y espérense, porque hasta ahora están comenzando. Hasta ahora llevan 500 años, ¿cómo era cuando llegan 1000? Ya han inventado más mentiras. Están comenzando. ¿Y para qué dejó Cristo esto en la iglesia? Escuche. A fin de que... La palabra clave. A fin de que... ¿La palabra clave? La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de que Cristo haya dejado un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Señor, haya dejado apóstoles, profetas, maestros, evangelistas? ¿Cuál es la finalidad? Ahí viene, otra vez. A fin de que trabajen en perfeccionar a los santos. Ah, es para perfección, para que andemos como Dios quiere, correctamente. ¿Para perfección de qué? A los santos. Bárbaro. ¿Los protestantes tienen santos? ¿Creen en los santos? Ay, bárbaro. Y aquí vemos que en la iglesia que dejó Cristo, dejó apóstoles y dejó santos. Y hay santos. Y todo esto para que lleguemos a ser santos. En la perfección, ¿otra vez? En perfeccionar a los santos, cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar El cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? O sea que no podemos quitar los pastores de la iglesia, los apóstoles de la iglesia, los profetas de la iglesia, los maestros de la iglesia, porque Cristo lo dejó para edificar la iglesia. Entonces, cuando un protestante quita los pastores de la iglesia, los apóstoles de la iglesia, los profetas de la iglesia, los maestros de la iglesia, es para destruir la iglesia de Cristo. Y eso es obra de Satanás. Sigue. Hasta que lleguemos todos. A ver, esto fue inventado para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Para qué dejó los apóstoles la jerarquía en la iglesia? ¿Otra vez? La unidad de la fe. No, para que lleguemos todos. A la unidad. Léalo. Para que lleguemos todos a la unidad de la fe. Así sí lo entendemos. Otra vez. Hasta que... No. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la meta? ¿Otra vez? A la unidad de la fe. Llegar todos. ¿Usted se come el todos? Entonces los protestantes dicen, llegar. No importa, unos. No. Llegar todos. Aquí no hay espacio para los protestantes. Para yo salirme a una secta. No. Otra vez. Hasta que lleguemos todos. Católicos. Universal. Todos. ¿Qué es católica? Universal. ¿Y qué significa universal? Que todas las fe se vengan para acá y crean lo que les dé la gana y no importa, así son la iglesia de Cristo. No. Para que todos, o sea, la iglesia católica, pero significa todos, universal. Lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, todo. O sea, la iglesia católica es cuando todos los miembros de la iglesia tengamos una misma fe. No significa lo que dicen los protestantes, que todas las fe de todas las sectas
son iguales y esa es la Iglesia Católica. No, señor, porque mienten. Así como yo lo estoy comprobando con la Biblia, que ellos me comprueben que eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios, es palabra de Satanás. La palabra de Dios es lo que estamos leyendo. Para que todos, la Iglesia Universal, les llegue a la unidad de la fe. Ese es el querer de Dios, repítalo. Lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y al conocimiento. Por eso están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Siga, niña. A un varón perfecto. Cuando tengamos una misma fe y tengamos el conocimiento de Cristo, todos iguales, llegaremos a un Varón perfecto. varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Ah, bárbaro! ¿No quieren llegar ahí? Pero para eso, una sola iglesia, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, los apóstoles de Cristo, los profetas de Cristo, los pastores de Cristo, los maestros de Cristo. ¿Me captan? Siga. Para que ya no seamos niños. Cuando no entendemos eso, somos niños. Cuando no creemos eso, somos niños. Cuando tiramos eso a la basura, somos niños. Y ya hay que dejar de ser niños. Para que ya no seamos niños. Mire cuántos niños hay en la Iglesia Católica. ¿Otra vez? Para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa con los niños? Fluctuantes. Esos que todavía maman. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¡Ah! Ya entiendo. Dejó un solo cuerpo, dejó un solo espíritu, dejó una sola fe, dejó una sola esperanza, dejó un solo Señor, un solo bautismo, dejó los apóstoles, dejó los profetas, dejó los maestros, dejó los evangelistas, dejó... ¡Ah! Para que no seamos como niños que nos llevan para cualquier lado por cualquier viento de doctrina. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Que cuando uno no sabe esto, se lo lleva cualquier tonto con la doctrina que traiga. La doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los evangélicos, la doctrina de los mormones, la doctrina de los pentecostales, la doctrina de los pentecostales unidos. O sea, que según la Biblia, Dios dejó los pastores de la iglesia para que ayuden a las ovejas y no deje que los lobos que traen doctrinas falsas les ataquen. Y quiere que los católicos se preparen para que no sean niños que se lo llevan cualquier doctrina. O sea, que no se trata de si usted tienen el mismo Dios o no. Que usted no tiene que estar pendiente, como dicen los ignorantes. Es que es el mismo Dios. Y aquí es el mismo Dios. Allá se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. No sea ignorante. La Biblia dice que el mal o el bien está en la doctrina. Y que aquel que es un niño no le importa la doctrina, no estudia la doctrina, no descubre la doctrina y se va porque como no sabe la doctrina, es un niño que se va para cualquier lado, viento de doctrina, diciendo como un ignorante, es el mismo Dios. Y la doctrina, a mí qué me importa, pero no te das cuenta que Dios dejó todo eso para que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Repítalo. Llevados. No, para que no seamos niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que Dios no quiere de nosotros? Que seamos niños, que nos dejemos llevar
por cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que menos le importa a los católicos. Comenzando por los curas. El que está aquí no. Otro. Pero no me saca corriendo de aquí. No nos importa la doctrina. Y por eso muchos sacerdotes nos dedicamos solo bautizo, solo matrimonio, solo lo que se llama sacramentos. Y doctrina, nada. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que Dios quiere es que ya el pueblo deje de ser niños. Que el pueblo conozca la doctrina para que no vengan otros a enseñarle otra doctrina, cualquier viento, el que le llegue primero. Usted no se da cuenta que el católico que se metió adventista, ¿por qué se metió adventista? Porque fue el primero que le llegó, ese viento le llegó. Si le hubiese llegado un testigo va, se va a testigo va. Si le llegó un pentecostal, se va a pentecostal. Si le llegó un mormón, se va a mormón. Le llegó primero ese viento de doctrina y se lo llevó. Así es. Y Dios dice, para eso está la jerarquía en la iglesia. Para que el católico esté primero protegido. Segundo, para que deje de ser un niño. Y el niño es aquel que anda viendo cualquier doctrina. Por eso está prohibido que ustedes anden escuchando cualquier pastor que esté predicando en cualquier redes sociales cualquier viento de doctrina. Es un error. Padre, que yo escucho al que quiera. Yo escucho al que sea. Al que salga yo lo escucho. No se olvide que eso llama a la Biblia prostituta, espiritualmente hablando. Atiende al que le llegue. Así no es. Repítelo y sigue, niña. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina es que nos viene a cambiar la fe, nos viene a cambiar la esperanza. Ya no es una sola fe. Ya es la fe que traiga esa doctrina. La esperanza que traiga esa doctrina. El bautismo que traiga esa doctrina. ¿Me captan? Por estratagema de... Y esa doctrina, ¿por quién llega a nosotros? Escuchen la palabra como lo dice la Biblia. Así tan rico. Cómense este caramelo de chocolate de fresa. Pon cuidado. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quién no entienden? Otra vez. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. La mentira y el engaño, ¿en qué vienen encapsulados? En la doctrina. Repítelo entonces todo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué trae encapsulada la doctrina? ¿Qué trae por dentro? Por estratagema de hombres que para engañar traen engaño. Emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué traen esas doctrinas? Artimañas del error. Y eso es lo que la gente no ve. Y ese es el don y el regalo que Dios me ha dado. De ver con claridad las artimañas del error, las mentiras que traen esas doctrinas. Por eso yo me pongo firme cuando alguien me dice, es el mismo Dios. Yo digo, no sea ignorante, no se trata del mismo Dios. Se trata de la doctrina. ¿Qué doctrina trae? ¿Ha mirado la mentira y el engaño que trae la doctrina? Y por eso la iglesia prohíbe a los católicos cantar cantos protestantes, porque ahí meten la doctrina del error. Por eso ustedes verán que hay una canción muy bonita, que la cantamos y que ahí nos metieron el error. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Uy, qué lindo, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Qué lindo, ¿se da cuenta que eso es meramente cristiano y bíblico? Claro, hasta ahí va bien. Ahora sigan. Ahí, venga, usted que la sabe. Venga aquí por el micrófono, venga. Claro, porque ¿qué? A mí se me olvida cómo es.
A edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia. Ahí metieron la mentira. ¿Cuál es la mentira? Yo soy la iglesia. Y ella se la comió así, sin digerir. Ya la aprendí, padre, hace mucho. Ella la aprendió, ella está ayudándome, claro que sí. Yo soy la iglesia. Si yo soy la iglesia, entonces es mentira que Cristo fundó una iglesia. Porque yo soy la iglesia. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué los curas? Yo no soy la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Entonces, Cristo no fundó ninguna iglesia salva. Yo soy la iglesia. En la doctrina nos meten las artimañas del error y del engaño. Y las canciones son vehículos donde se traslada el cargamento de doctrina llena de error para la mente y el corazón de los católicos. Yo soy la iglesia. Pero si yo soy la iglesia, el día que yo me muera, ¿qué pasa? Se acabó la iglesia. ¡Oh, no! Ah, no, pero queda él, porque él también es la iglesia. Entonces no diga, yo soy la iglesia, diga, yo soy una iglesia. El día que yo me muera, queda la otra. ¿O no? Pero la ignorancia es atrevida. Y todavía hay católicos que la cantan. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Protestantes en la iglesia. La verdad es que, ¿cómo que tendríamos que cantarlo? Si a usted le gusta la canción y quiere cantarla, pues bueno, cántela. Pero no diga yo soy la iglesia. Diga, yo soy iglesia. Quítela. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Todos somos. Ahí sí. Todos somos la iglesia. Ahí sí. Somos la iglesia del Señor. Ahí sí. Pero yo no soy la iglesia. Pablo dice, un solo miembro no es la iglesia. Un solo miembro no es el cuerpo. Se necesitan muchos miembros para formar el cuerpo. Entonces la Biblia dice, para que ya no sean niños llevados por cualquier viento de doctrina, donde algunos estratagemas, así es que dice la palabra, estratagemas, traen el engaño y el error. Otra época, se me olvidó cómo es. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más claro, imposible. Sigue. Usted, venga, sigue. ¿Dónde iba? Siga, siga. Por el contrario, no debemos ser niños, ¿verdad que no? Al contrario, no debemos dejarnos llevar por esos vientos de doctrina, al contrario. No debemos perder la unidad, al contrario. ¿Sí me captan? viviendo la verdad con caridad. Otra vez, al contrario. Por el contrario. Otra vez. Por el contrario, Por el contrario, ¿cómo tenemos que ser nosotros los creyentes? viviendo la verdad con caridad. Si aquellos traen el error en la doctrina, ¿nosotros qué tenemos que vivir? Díganlo. Repítalo. Viviendo No, al contrario. por el contrario. Por el contrario, a diferencia de las sectas protestantes que traen doctrinas con error, al contrario, por el contrario, Viviendo la verdad con... ¿cómo tenemos que nosotros hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Viviendo la verdad. la verdad. Ah, no somos niños para dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina que traen error y engaño. Al contrario, vivimos en la verdad. ¿Me captan? De mi lado se van heridos, pero no engañados. La verdad es verdad. Gústele que no le guste.